Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día. Estamos en el tema Dios es Espíritu, Cristo Espíritu vivificante, nacimiento espiritual. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos a la sepultura. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate. Amados, Dios es espíritu y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en justicia. Escúchalo bien, adorar a Dios se hace solamente espíritu, en uso de raciocinio, de razón y en obra de justicia. Esa es la manera de adorar al Padre, porque el Padre tales adoradores busca. Escrito está en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, del verso 19 al 26 y 29. Jesús les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Escucha con atención lo que nos dice nuestro gran sumo sacerdote, pastor y maestro, nuestro Señor Jesucristo, referente a un nuevo nacimiento espiritual. Dice la palabra que Jesús nos dijo, allí incluyámonos nosotros, porque al igual que todos sus discípulos, pues nosotros continuamente lo estamos oyendo. De cierto os digo, o sea, cuando nuestro Señor Jesucristo dice de cierto os digo, es la verdad absoluta, a la que no debe ponérsele duda, incredulidad. Nosotros sabemos que Dios es la verdad, que Él es el principio y el fin, y conoce todas las cosas, el alfa y la omega, y la ha revelado a sus discípulos a través de su palabra. Entonces sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Mira, así como nosotros como discípulos de Cristo y de Dios tampoco podemos hacer nada. Siempre vamos a pensar, siempre vamos a hablar, siempre vamos a orar conforme a la manera que Dios nos enseña, conforme a la voluntad de Dios. Mira que Cristo en todo es enseñanza para nosotros. Y sigue diciendo, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace igualmente, el Hijo igualmente. La palabra dice que el Verbo
es con Dios y el verbo es Dios. Y Cristo es el verbo. Entonces, todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Así que nosotros debemos de hacer igualmente lo que hizo Cristo aquí en la vida, en vida carnal. Porque como el Padre levanta a los muertos, mira, y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea, el deseo de un nacimiento espiritual solamente se puede esperar en Cristo. Mira, porque por eso dice, así también el Hijo a los que quiere da vida. Mira, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. O sea, Jesucristo es el mismo Dios. Es la imagen del Dios invisible, lo que nos ha enseñado a través de la palabra. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Escúchalo bien. De cierto os digo, es una verdad absoluta. El que oye mi palabra y la hace y cree al que me envió, o sea, y le cree que hay un Dios, tiene vida eterna, porque la palabra es viva y la palabra nos da vida eterna. Y no vendrá a condenación, porque el que condena es el pecado. Si nosotros hacemos la palabra, no vamos a pecar. Mas ha pasado de muerte a vida, o sea, de condenación, porque la paga del pecado es muerte, hemos pasado a vida en Cristo Jesús. De cierto os digo, vuelve y dice, es la verdad absoluta. Viene la hora y ahora es, cuando los muertos espirituales oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Las que la oyen y lo hacen, vivirán. Mira, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y allí que Él murió y resucitó al tercer día. Y los que hicieron lo bueno, escucha bien, saldrán a resurrección de vida. Está hablando después de la muerte. Dice, mas los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Es el juicio final, en la resurrección final, y la condenación a todos los que obraron mal y que no le creyeron a Dios, no escucharon su evangelio, lo menospreciaron y no quisieron saber nada de sus planes, de sus proyectos, de sus propósitos. Escrito está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 45, 22, 49 y 34. Así está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo dijo. Tremenda palabra. Escucha con atención lo que nos dice Pablo aquí, a la carta que envió a los Corintios. Dice, así está escrito, porque es la manera de hablar de los que anuncian el Evangelio, conforme está escrito en las Sagradas Escrituras. Dice, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. O sea, Dios creó a Adán y como él fue el que le dio aliento de vida y sopló sobre su nariz, el alma y el espíritu de Adán son eternos. El postrer Adán, que es Cristo, Cristo que se encarnó en el vientre de María, siendo virgen, dice, es espíritu vivificante. Ya escuchamos que la palabra es espíritu y es viva. De allí que nosotros recibirla y hacerla, pues de una vez nos está dando un nacimiento espiritual. Dice, así como en Adán
todos mueren a causa del pecado, porque la paga del pecado es muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron, dice, en Cristo todos serán vivificados. Mira, tendremos un nacimiento espiritual. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, o sea, referente a Adán, una imagen carnal en obra de concupiscencia, en deseos, en pasiones y en placeres, así también traeremos la imagen del celestial, o sea, de Cristo, una imagen espiritual, en raciocinio, en obras de rectitud, de justicia. Escúchalo bien. Entonces, recomendación que nos hace Dios, dice, velad debidamente. O sea, estemos atentos a lo que hay en nuestro corazón. Observemos, miremos hacia adentro, porque precisamente del corazón salen los pensamientos y todas nuestras obras. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de lo que hay en nuestro corazón, en los pensamientos y en lo que pensamos hacer. Mira, y eso lo debemos de llevar en oración delante de la presencia del Señor, cautivando malos pensamientos y llevándolos en obediencia a Cristo. ¿En obediencia de qué? De justicia, conforme a lo que Él nos ha enseñado en sus mandamientos, que es la ley. Y allí que es muy importante que tengamos en nuestra mente presente los mandamientos de Dios. Dice, mira, dice, velad debidamente y no pequéis. ¿Por qué nos recomienda no pecar? Porque sencillamente nosotros tenemos una conciencia. Y cada vez que tú hagas algo malo o yo haga algo malo, vamos a saber a ciencia cierta por la conciencia que hemos hecho algo malo. Entonces la cuestión es no hacerlo. Mira, no darle placer a la carne. Dice, porque algunos no conocen a Dios. Nosotros sabemos que Dios no va a dejar el pecado en la impunidad. Si no te castiga en el mismo momento en que cometiste tu error, tu falta, que te haces culpable de algún hecho en un mal deseo, en una mala pasión, en un mal placer, pues más adelante Dios te lo va a pagar. Y si no lo hace en ti, pues lo va a hacer en tus hijos. Mira, y allí que los hijos muchas veces sean rebeldes. Dice, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, para pena y humillación tuya, nos lo está diciendo el apóstol Pablo en Honra a Dios. Tarde allá en el juicio final, por temprano aquí en la tierra, vamos a pasar penas y humillaciones por todo lo malo que hagamos. Porque vamos a vivir la adversidad, vamos a vivir la angustia, vamos a vivir la aflicción, vamos a vivir la calamidad. Escúchalo bien, por favor, y atesora la palabra del Señor, porque tengas un nacimiento espiritual y en ella recibas por gracia el raciocinio en la facultad de obrar justicia, en la facultad de ser personas rectas, en la facultad de que todo lo que hagamos sea en lo correcto. Que el Señor continúe llenándote de gracia, de sabiduría y de inteligencia espiritual. Amén, amén y amén.